Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Está con nosotros el doctor Álvaro Adrián Cruz. Él nos está platicando de los cuidados de los hijos hacia los padres en adultos mayores. Pero ¿de qué manera nos fuimos al comercial pensando, de qué manera nosotros a través de la vida y a través de la educación vamos haciendo hijos egoístas, hijos ingratos, hijos que no quieren dar nada y que al final de la vida, pues ya los eduqué así? ¿Cómo hacemos eso, doctor? Platícanos. Sí, yo creo que desde que las personas mayores deciden ser, pues, papás desde años atrás, ¿no? Cada uno tiene una metodología diferente de educar, como normalmente se dice, ¿verdad? Todos de alguna forma venimos acarreando ciertos traumas, sobre todo emocionales, de esa educación que a lo mejor se nos dio de nuestros padres o a lo mejor de algún otro tutor, ¿no? Lo que yo he visto cuando yo pregunto a personas cuidadoras, hijos o hijas, que pues definitivamente deciden no estar, porque pues no están y ya, simplemente deciden que no, se van y aportan a lo mejor algo económico y se acabó, no están presentes. Muchos de ellos me han comentado que han tenido problemas de tipo de violencia, ¿sí? De violencia física o incluso hasta sexual, incluso, esa es una. Dos, que probablemente la presencia de uno de estos personas mayores nunca estuvo. No estuvo mi mamá, no estuvo mi papá, nunca estuvo, o tuvo, por ejemplo, alguna adicción, ¿no? Es que mi papá fue alcohólico, o a lo mejor al consumir alguna droga, mi mamá hacía tal cosa, etcétera. Y todo ese tipo de cosas, desafortunadamente, nunca de los nunca los hijos se dieron a la tarea de tratarlo, de sanarlo. Entonces, cuando van creciendo, se van distanciando. Si de por sí cuando estaban pequeños estaban distanciados emocionalmente y incluso hasta presencialmente las dos, cuando van creciendo nunca atendieron estos traumas. Entonces, cuando ya crecieron, dicen, ay, no, es que mi papá fue así, mi mamá fue así, nunca estuvo, entonces mejor yo ahorita ya no lo voy a cuidar porque no siento ninguna conexión con ella o con él, dependiendo, ¿no? Yo mejor nada más me alejo y ya, que me deje la herencia, es lo único, así me dicen, no, nada más que me deje la herencia, ¿no? Entonces, nuestras actitudes como papá o como mamá cuando somos más jóvenes influyen mucho en cómo el hijo va creciendo. Ahora, un punto importante en estos aspectos es que la formación del carácter, de mis creencias que yo tengo aquí como persona adulta, en este caso un hijo o una hija, no solamente tiene que ver por lo que me criaron mis papás, o sea, por lo que me inculcaron. ¿Por qué? Porque también tuvo maestros en la escuela, maestras, tuvo amigas, tuvo amigos, tuvo a lo mejor alguna otra influencia cultural, o sea, son varios factores. La tecnología ahorita que está bombardeándonos de información, son varios factores que hacen que yo actúe de cierta forma. No nada más mis papás. Influyen, de acuerdo, pero no es el único factor. ¿Por qué lo menciono? Porque hay varios hijos o hay hijas que en teoría fueron bien educados, fueron bien educadas por sus papás, sus mamás, pero tienen ciertos comportamientos cuando están grandes de rechazo, de que no quieren ayudar a sus papás por ciertas cosas, ¿sí? Yo dice, es que yo fui un buen papá, yo fui una buena mamá, ¿por qué me trata así? No depende de usted, depende de otras amistades, ciudades donde haya vivido, no sé, influencias, creencias que se modificaron acá que las hacen que también sean así. Entonces, no podemos catalogar solamente la influencia de los papás o de las mamás al momento en que un hijo no me quiere cuidar. Influyen otros factores sociales, otros factores psicológicos que definitivamente también hacen que estos hijos puedan ser distanciados física y emocionalmente de un adulto mayor. Pues sí, pero ¿cómo? Eso así los vamos enseñando desde que nacen, ¿verdad? No les ponemos reglas, los dejamos que hagan lo que quieran.
les damos todo lo que pidan, ellos son los que mandan en casa, o sea, el niño es el que manda. Ya el papá hace lo que el niño dice. Eso se usa mucho ahora, ¿no, doctor? Que esto es para los padres jóvenes que están educando, para que se vayan también con cuidado, porque eso les puede resultar difícil en la vejez. Entonces, nosotros vamos educando mal desde que nacen, ¿verdad? O sea, los vamos haciendo que no tengan ninguna regla, no hay nada que los detenga, hacen lo que quieren, y ellos mandan en la casa, y eso nos perjudica cuando somos adultos mayores, ¿sí o no? Es como que una falta falta de una figura de autoridad, ¿no? Entonces, como no respetan a nadie, no tienen una figura de autoridad, ya sea la mamá o sea el papá, cuando crecen, pues menos, ya los ven así grandes, con canas, ya no caminan, menos les imprime a ellos esa imagen de autoridad, porque nunca la tuvieron. Entonces, también es otro factor que pudiera influir en este tipo de cuidados o de maltrato o de no cuidados incluso, porque también sucede que no los cuidan absolutamente nada, ¿no? E incluso entre los mismos hermanos, por ejemplo, cuando son varios, ¿no? Siempre está la hermana que es más empática, siempre está la hermana o la hija que es más apapachadora, y esa hija que es más cuidadora, tiene más ese perfil, normalmente siempre está sufriendo, porque dice, es que cómo es posible que mi hermano no lo cuide a mi papá. ¿Cómo es posible que mi otra hermana, que siempre estuvo allí, que la trataron muy bien, no cuide a mi mamá? No lo puedo entender. Siempre sucede eso. Entonces, mi recomendación para, por ejemplo, estas hijas que son más empáticas, más cuidadoras, siempre hay una, que le digo que no tiene caso que se esté desgastando emocionalmente. Si su hermano, si su otra hermana, el otro, no quieren cuidar a sus papás, pues ni modo. No es plan de convencimiento de, ay, por favor, cuida a tu papá porque él fue muy buen padre. No se puede. Es desgastante emocionalmente y eso colapsa muy pronto. Entonces yo le digo a la hija que está así, enfócate en ti y enfócate en tu papá, enfócate en tu mamá, enfócate en lo bien que lo estás haciendo y en la orientación que yo te estoy dando. Si los demás no quieren hacerlo, olvídate. No puedes, no puedes tirar la energía emocional en eso porque te vas a colapsar en 6 meses. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿de qué nos debemos cuidar si ya estoy siendo una cuidadora? No porque quiera, sino porque me toca. A lo mejor porque soy el que estoy en la casa, a lo mejor porque soy el más pequeño y es el que todavía todavía no he hecho mi vida. ¿De qué se debe de cuidar cuando es cuidador? Pues de no tener, no sé, tú sabes, doctor. Sí, cuando nosotros elegimos ser cuidadores o cuidadoras o personas cuidadoras, mucha gente me ha tocado y dice yo levantan la mano. Yo voy a cuidar a mi abuelito, levantan la mano, ¿no? Yo voy a cuidar a mi papá, voluntariamente. Yo voy a cuidar a quien sea. Y ya después cuando yo veo eso digo, a ver, pero ¿estás consciente realmente de eso que estás diciendo? Si sabes lo que implica hacer un cuidado a un adulto mayor, a una persona mayor. Pues sí, nada más lo cuido y ya. No. Implica muchísima energía mental, emocional y física, económica. Probablemente vayas a renunciar a tu trabajo, probablemente te vaya a dar un dolor en alguna parte del cuerpo. Y muchas de las veces no lo toman en cuenta esas personas voluntarias que así lo dicen. Pero hay personas que son como lo dicen, es por dedazo. A ver, es que está el hijo que fue soltero y que se quedó en la casa, te toca. Es la hija que no trabaja, la hija joven que se quedó hasta el final, te toca. ¿Por qué? Porque así dice la sociedad, que es la que se quedó soltera, que es la que se quedó en la casa y como no tiene nada que hacer, pues se va a quedar a cuidar a las personas mayores. Eso es un error, eso está mal, ¿sí? Y luego la hija dice, ¿y por qué yo? Si mi otro hijo también está soltero, pero no vive aquí. Sí, pero es que él no vive aquí por eso. Como tú sí vives aquí, ni modo. Y esos cuidados, como ya lo dije, esos cuidados obligatorios son bastante desgastantes.
Y siempre como una persona cuidadora nos debemos cuidar en muchos aspectos, pero los dos principales es en lo físico y en lo emocional. Si yo soy una persona cuidadora y no me cuido emocionalmente y físicamente, no soy buena cuidadora o no soy buen cuidador. Porque si me llega la gente y me dice, doctor, yo soy una excelente persona cuidadora. ¿Por qué? A ver, cuénteme. Porque yo estoy 7/24, todos los 365 días a la semana, ahí con mi papá al pie de la cama. Y yo le digo, eso no la hace una buena cuidadora. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no se está cuidando, porque tiene que priorizarse. Entonces hay que recordar que lo físico y lo emocional es algo sumamente importante a cuidar. Entonces vas a preguntar, te vamos a hacer esta pregunta para que nos la contestes y la pienses bien. ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo me puedo cuidar emocionalmente yo si ya estoy siendo cuidadora? Que fue por dedazo, porque ni siquiera yo lo elegí, sino como soy la más chica y la que tengo que vivir aquí, ¿de qué tengo yo? ¿Cómo puedo yo cuidarme emocionalmente? Piénsalo, doctor, y ahorita me platica.